A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la India del siglo XIX, en una sociedad dolorosa y profundamente dividida en castas, había, sin embargo, una familia de luchadores por un nuevo orden social. Y un hombre amante de la ciencia y la filosofía inculcó en su familia el amor por la paz como consecuencia de la justicia. Y eso significaba enfrentarse al mundo que les rodeaba. Y a riesgo de su propia vida, inició una campaña contra la sociedad dividida irracionalmente en castas, contra los matrimonios entre niños, contra la esclavitud femenina y contra la miseria de los sectores más desfavorecidos. En esa familia siempre alumbró la llama de la libertad y la dignidad humana, y aquel espíritu se transmitió de padres a hijos y a nietos, y entre los más pequeños hubo uno llamado Rabindranath Tagore. Rabindranath fue un mal estudiante que pronto abandonó la escuela, pero fue instruido en el mundo de las letras por uno de sus 13 hermanos. Entonces su espíritu se abrió a la literatura, a la música, a la pintura y a toda manifestación que significase una elevación del espíritu humano. Y contra todo lo que podía imaginarse de alguien que no terminó estudios primarios en ninguna escuela, en el año de 1913 obtuvo el Premio Nobel. Para conocer algo de Rabindranath Tagore, es prudente acercarnos a sus aforismos. Escuchemos la voz de este poeta y filósofo de la India. La verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará afuera. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir y el servir era alegría. Ese era Rabindranath Tagore, el poeta de la India, que estaba naciendo un día como hoy, 7 de mayo de 1861. Y desde entonces su luz alumbra a los que han bebido de sus letras. Las principales noticias del día. Titulares. Rusia registra la nueva vacuna Sputnik Light. Plataforma Iberoamérica aprende para fomentar la educación. La Asamblea censuró al exministro Juan Carlos Ceballos. Músicos podrán llevar serenatas a las madres durante 3 días. Menos de la mitad de los ecuatorianos con empleo adecuado pagan impuesto a la renta. Boletín de prensa con información de la decisión técnica sobre la cual se basó el incremento de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios del BIES. En el segmento de salud hablaremos de adolescencia y pandemia. Política internacional, jugar con fuego. Los editoriales de Martín Pallares, Viteri sucumbirá ante la guillotina de Nebot. Roberto Aguilar, Litardo se va sin dejar huella. Mauricio Gándara, solo venciéndote vencerás. José Hernández, Yunda sigue porque no hay quien lo saque. Y Alberto Dajic, una sola bala. Noticias del día con Carla Sánchez. Rusia registra la nueva vacuna Sputnik Light. Rusia registró la vacuna monodosis Sputnik Light con una eficacia declarada del 79,4%, con la que Moscú busca dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación en este país para inmunizar a un gran número de personas en tiempos más reducidos. Según un comunicado del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, el preparado protege contra las cepas de COVID-19 conocidas hasta ahora. Así se desprende de los resultados de los análisis efectuados por el Instituto Gamaleya de Rusia, desarrollador del preparado. Sputnik Light no requiere de condiciones especiales de almacenamiento y transporte. Tiene un precio asequible de menos de $10, dice la nota. El fondo ruso encargado de la promoción y la comercialización de la vacuna.
Según el director del Centro Gamaleya, Alexander Grumek, de Sputnik Light, puede ser una buena opción para la vacunación iniciar como la revacunación. Plataforma Iberoamérica aprende para fomentar la educación. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura, OEI, ha lanzado la plataforma digital Iberoamérica Aprende, con 1,5 millar de recursos educativos y culturales gratuitos dirigidos a estudiantes, docentes y familias. Se trata de recursos digitales de matemáticas, lectura, habilidades para comunicar, destinados para apoyar a los sistemas educativos en la región que más días de clases ha perdido debido a la pandemia de COVID-19, informó la OEI en un comunicado. Iberoamérica Aprende nace de una apuesta con la OEI por fortalecer el nivel regional de desarrollo de un modelo educativo transformador, así como para impulsar la consolidación de las competencias y habilidades que demanda la era digital, más necesarias aún en la incidencia de la COVID-19 a nivel global. También hay disponibles guías destinadas a docentes iberoamericanos para el diseño y puesta en marcha de cursos virtuales, materiales orientados a la educación inclusiva o propuestas de trabajo en expresión musical plástica. La Asamblea censuró al exministro Juan Carlos Ceballos. Con 129 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió censurar al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, con lo cual no podrá volver a ejercer cargos públicos por 2 años. La decisión fue producto de un juicio político en el que los legisladores fustigaron que Ceballos no se presentara para rendir cuentas ante el Pleno. Al momento de la votación, el asambleísta Fausto Terán se abstuvo y otros 7 legisladores no estuvieron. El Parlamento determinó que Ceballos incurrió en incumplimiento de funciones en 9 causales relacionadas principalmente con el manejo de la pandemia del COVID-19. Como parte de la resolución, el expediente será remitido a la Fiscalía para que inicie la respectiva investigación penal o sea incluido en las investigaciones correspondientes que se adelantan contra el exfuncionario. También irán a Contraloría y a otras funciones del Estado. Músicos podrán llevar serenatas a las madres durante 3 días. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional autorizó la solicitud presentada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para implementar el protocolo para que trabajadores de la cultura del campo de la música puedan laborar de manera excepcional en la celebración del Día de la Madre. Quienes se acojan a esta modalidad deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. La jornada autorizada es de este viernes a domingo entre las 9 horas y las 20 horas para el resto de sectores, exceptuando los considerados esenciales o estratégicos. Se mantendrá la restricción de movilidad absoluta que rige en las 16 provincias del país desde las 20 horas del viernes hasta las 5 horas del lunes. Para el traslado de los trabajadores de la cultura que se acojan a la modalidad, deberán portar un salvoconducto emitido por el Ministerio de Cultura, según el procedimiento establecido, en el que se incluya la siguiente información: recorrido exacto que debe incluir el número de paradas para cada día, nombres, apellidos, número de cédula o RUAC, contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado, nombre, cédula, teléfono, número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación y también tiempo máximo de duración, como de 30 minutos. Menos de la mitad de los ecuatorianos con empleo adecuado pagan impuesto a la renta. En total, 1.370.000 contribuyentes pagan impuesto a la renta en el país. De ese número, 100.000 representan más de la mitad de la recaudación, lo que incluye a 710 grandes empresas. Así, menos del 17% de la población económicamente activa o poco más del 40% de los ecuatorianos con empleo adecuado aportan con ese impuesto. El Fondo Monetario Internacional, FMI y otros organismos internacionales recomiendan que se busquen mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, es decir, que más personas paguen de acuerdo con sus ingresos.
Boletín de prensa con información de la decisión técnica sobre la que se basó el incremento de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios del BIES. Decisión técnica posibilita sostenibilidad al BIES para seguir dando créditos y cuida el balance actuarial de los fondos administrados por el IES. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES subió la tasa del interés de 5,99% a 6,70% luego de 15 meses de vigencia, con el objetivo técnico de defender el patrimonio de los 3,3 millones de afiliados y jubilados. Al realizar esta acción, se fortalecen los fondos de invalidez, vejez, muerte y de pensiones que pertenecen a la totalidad de los jubilados y afiliados, incluidos a los 7.670 que se beneficiaron de la tasa del 5,99% desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021. Al respecto, el gerente general Diego Borneo resaltó que esta decisión técnica seguía para proteger estos fondos que sustentan la posibilidad de otorgar créditos y de dar sostenibilidad al sistema jubilar, sobre el cual los estudios actuariales del IES debidamente auditados, organismos de control y entidades como la OIT y el Banco Mundial han recomendado un manejo bancario técnico responsable. El BIES no recibe subsidios de ninguna índole ni del gobierno nacional. Ofrece préstamos sobre los fondos de los afiliados y los jubilados. No podemos seguir dando créditos a una tasa más baja que la tasa actuarial recomendada por los estudios actuariales, que han determinado una tasa mínima de 6,25% en términos netos. La tasa del 5,99% fue decidida cuando la tasa actuarial estaba determinada a un 4%, pero con una tasa del 6,25%, prestar al 5,99% afecta el balance actuarial de los fondos administrados por el BIES y que a la larga tendría una afectación real sobre los fondos que permiten la concesión de créditos, indicó Borneo. El préstamo promedio de créditos hipotecarios es de $58.000 para afiliados con salarios mensuales promedios entre $1,000 y $1,100. En una simulación de préstamo a 10 años, la cuota anterior era de $678,61 y la actual se ubicaría en $699,47, con una diferencia de $20,87. Para un préstamo del mismo monto, pero a 25 años la cuota anterior era de $408,32 y la actual $433,88, con una diferencia de $25,26. El BIES no da casas, gestiona préstamos en las mejores condiciones del mercado, en sus tasas de interés de plazo hasta 25 años y sin pago de entrada, declaró Borneo, pero siempre protegiendo los intereses de todos los jubilados y afiliados. El gerente general explicó que la nueva tasa rige a operaciones que inicien en mayo y no en aquellos préstamos que ya están en proceso de aprobación, a la vez que adelantó que en las próximas semanas los asegurados accederán a préstamos sobre el valor del impuesto. El crédito y no inmueble, lo que beneficiará al usuario con el acceso de tasas más convenientes, ya que el riesgo se reduce. Hacemos lo que hacemos por hacer con criterios técnicos, sin cálculos coyunturales y por el beneficio de la totalidad de afiliados del país. Al fin y al cabo, son recursos de los afiliados y jubilados, para los jubilados y afiliados, no para terceros, finalizó. Precisiones importantes sobre la información que está circulando masivamente. Esto se ha dicho. Entendemos que el BIES quiera mejorar sus ingresos, pero no está bien que se lo haga fácil, es para subir la tasa. Esto es, el BIES protege con esta medida a la manera y la norma de los fondos y la invalidez, vejez y muerte y de pensiones que de los jubilados posibilitan brindar préstamos hipotecarios, no tomar decisiones duras, pero técnicas y responsables, afecta a los fondos y dificulta la gestión de servicios bancarios. Esto se ha dicho. La medida afecta a las personas de bajos recursos que buscan adquirir su primera casa a 25 años. Esto es, los préstamos del BIES no aplican únicamente a primera vivienda. Quienes acceden a préstamos hipotecarios de $58.000 o más tienen sueldos promedios que superan los $1,100. Esto se ha dicho. Quienes accedan a préstamos desde este mes
ya han firmado sus promesas de compra-venta desde hace unos 24 meses con cálculos de la tasa anterior y lo van a perder. Esto es, la tasa de 6,70% únicamente rige para nuevas operaciones, no para las que están en curso. Esto se ha dicho, aproximadamente 10.000 promesas de compra-venta estarían afectadas en todo el país. Esto es, de diciembre de 2019 a abril de 2021 se prestaron alrededor de 6.670 operaciones. No conocemos la base de la afirmación sobre un número que casi duplica las operaciones gestionadas en más de un año, pero que apenas va por el 2021. Aunque si así fuera el caso, no les afecta. Esto se ha dicho, el BIES ha señalado que está mejorando las condiciones para viviendas más costosas. Esto es, esta afirmación no corresponde a ninguna acción ni intención del BIES. Esto se ha dicho, medida antitécnica, injusta, inoportuna, desinactiva de compra de vivienda detiene la construcción y genera más desempleo. Esto es, la medida acoge recomendaciones de organismos de control como la UIT, el Banco Mundial, en el sentido de no hacer préstamos que no incluyan criterios de los estudios actuariales. Es por tanto técnica y es justa para los 3,3 millones de afiliados y jubilados y mantiene las mejores condiciones del mercado, por lo que promueve la recuperación económica. Esto se ha dicho, la medida que regirá a partir de este mes significará el alza en el precio de las casas y de las personas del segmento más bajo. Esto es, no debería asegurarse que la subida de las tasas modifique el precio de las viviendas. El BIES da préstamos, no entrega casas, por lo que el precio de la casa no se ajusta o no debería. Si se afecta la capacidad del pago de los afiliados, pero será reducida. El precio de las casas también podrán reducirse si lo que se busca es el bienestar de los afiliados y jubilados. En todo caso, la medida rige para operaciones nuevas, no para las que están en curso paralelamente. Se están realizando reformas al manual de crédito para que la tasa de interés aplique al monto de crédito y no al avalúo de la vivienda, lo que permitirá acceder a las tasas menores frente a un riesgo también menor que en otros segmentos de crédito y que se pueden también beneficiar los afiliados. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Vamos a hablar sobre la pandemia y la adolescencia y a cuestionarnos un poco el por qué a los adolescentes les cuesta tanto acatar las normas. Estamos viviendo unos fines de semana con mayores restricciones y cada vez vemos en los medios de comunicación cómo estas restricciones son infringidas, sobre todo por grupos de jóvenes que parecería que no alcanzan, ¿verdad?, a entender la magnitud de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y esto desde la psicología se puede entender desde algunas aristas. Primero, es el hecho de comprender que durante la adolescencia la percepción del peligro en los adolescentes suele estar más disminuida. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces los adolescentes consideran que el peligro no les va a llegar a ellos, que el peligro está fuera, pero que ellos son tan invulnerables que pueden manejar ese tipo de situaciones y que están lejos de sufrir algún tipo de afectación. Por lo tanto, la concepción del peligro es subjetiva para cada persona. Tenemos entonces un grupo de adolescentes que desde la responsabilidad, desde el cuidado, no solamente hacia ellos, sino hacia los adultos mayores, sus padres o personas vulnerables que están cerca de ellos, tratan de cuidarse y han mantenido una conducta de responsabilidad en ese sentido. Pero tenemos también otro grupo de adolescentes a quienes les cuesta seguir este tipo de comportamientos debido justamente a esa percepción de invulnerabilidad.
¿Qué pueden hacer los padres entonces en este sentido? Para los padres en muchas ocasiones es complejo el poder instaurar estas normas, sobre todo basadas en el cuidado, en la restricción de las salidas, en la evitación de un contacto social con muchas personas, y eso puede generar conflictos al interior del hogar. Podemos tener 5 recomendaciones o 5 criterios que podríamos como padres o como adultos trabajar con los adolescentes para tratar de menguar en algo esta situación y que la familia no se sienta desbordada frente a estos problemas. El primero y el más importante es hablar con los adolescentes desde la responsabilidad, es decir, siendo empáticos con ellos, entendiendo que la adolescencia es una etapa en donde la vida social es muy importante, pero que sin embargo existen circunstancias o existen condiciones frente a las cuales tiene que buscarse otra alternativa diferente de establecer estos vínculos sociales por la responsabilidad que implica eso frente a las personas que viven en su familia. También es importante, como segundo punto, que los padres mantengan un frente común. ¿Qué significa el mantener un frente común? Eso significa que tanto papá como mamá tienen que estar de acuerdo en la casa frente a los permisos, frente a las normas que se establecen. Si los adolescentes se dan cuenta, o si los hijos en general se dan cuenta que uno de los padres es más permisivo y el otro es menos permisivo, siempre van a atacar esas debilidades, esa falta de acuerdo entre los padres, y eso puede generar también esos conflictos. También, como tercer punto, es importante que los adultos sean congruentes con el mensaje que transmiten a sus hijos. Es decir, si estamos evitando las salidas, si estamos evitando situaciones de aglomeración, papá y mamá tienen que también ser congruentes con ese tipo de situaciones. Plantear en casa una logística de tal manera que se evite la exposición de todos los miembros de la familia y de esa manera vayan protegiéndose también al interior del hogar. También es muy importante, como cuarto punto, el que no se juzgue a los adolescentes. Muchas veces los adultos, porque también están desbordados por este tipo de situaciones, porque también están angustiados por lo que se está atravesando, adicional a todos los otros problemas económicos y sociales que van agobiando a los adultos, eso hace que muchas veces desborden hacia los hijos a ser más críticos, a juzgar más las acciones que ellos están teniendo. Entonces, hablar desde la empatía, buscar puntos en común, va a ser muy importante también para que el adolescente empiece a ceder esas posiciones y empiecen a trabajar en conjunto por estos espacios, por estos meses que en realidad han sido largos, que en realidad se han estado dilatando, pero que va a llegar un momento en que vamos a lograr de alguna manera como sociedad, como comunidad, mantener algo más estable esa situación y empezar a retomar nuestras actividades desde esta nueva realidad con una nueva cotidianidad. Y finalmente, el trabajar con los adolescentes y con las familias para buscar espacios en los cuales toda la familia baje ese nivel de tensión, se sientan juntos, se sientan integrados, respeten los espacios individuales, pero también busquen espacios de encuentro. Si un adolescente, si en la familia los niños y los adolescentes encuentran ese espacio de alegría, ese espacio de comunicación, va a ser más difícil que busquen transgredir las normas porque se van a sentir seguros y se van a sentir acogidos en casa. Busquemos entonces, antes que empezar a pensar en sanciones frente a ellos, busquemos estos espacios de diálogo, busquemos tender estos puentes y trabajar con los jóvenes, con los adolescentes desde la responsabilidad. Como adultos podemos hacerlos y tenemos que ser congruentes con ellos. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Una reforma tributaria inoportuna ante la dureza con que el COVID-19 ha golpeado a Colombia, a través de la cual se ha pretendido aplicar impuestos a sectores muy afectados por la situación económica que atraviesa el país, ha sido el detonante para que una población exasperada por unas limitaciones y un encierro de más de un año, que además en buena medida se antoja inútil ante la limitadísima capacidad de los gobiernos latinoamericanos en general para gestionar las crisis sanitarias o de otras naturalezas, ha provocado que explote violentamente.
Mucho se ha hablado sobre una naturaleza conflictiva de larga historia en la sociedad colombiana y en alguna manera se trata de inscribir las actuales protestas dentro de ese imaginario. Habiendo elementos del pasado que ciertamente inciden en las particulares visiones de los diversos sectores sociales respecto de las manifestaciones de protesta, se hace evidente que nos hallamos ante una situación que, sin ser inédita, muestra una continuidad con los acontecimientos que se produjeron en la propia Colombia, a la vez que en otros países de la región antes de la pandemia, concretamente en Chile, Perú y Ecuador, con muy similares características y hasta tácticas y estrategias. Pese a la prolongadísima guerra interna que Colombia vivió prácticamente desde 1950, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá 2 años antes, con el surgimiento de guerrillas tradicionales que con el tiempo se fueron transformando en movimientos revolucionarios marxistas dentro de las lógicas de la Guerra Fría, en buena medida la economía, los negocios y los emprendimientos mantuvieron una dinámica muy propia de la naturaleza del pueblo colombiano. Al contrario de prácticamente todos los demás países latinoamericanos, Colombia mantuvo una estabilidad económica notable, la que le permitió un crecimiento sostenido en su economía. Y una artificiosa estabilidad política se obtuvo por medio de un acuerdo liberal conservador que estableció una suerte de bipartidismo en el país, dejando por fuera a otros actores políticos que iban emergiendo en el espectro, pero que carecían de posibilidades reales de éxito por el histórico y tradicional control clientelar que ambos partidos ejercían. En alguna medida, de las diversas guerrillas que surgieron, al menos una de ellas, el M-19, buscaba expresar una postura de izquierda no marxista, pero sí radical. Las otras dos principales, el ELN y las FARC, optaban por la lucha armada y la revolución al estilo cubano. Los 70 años de cuasi guerra civil han dejado secuelas muy profundas en una población atrapada entre la violencia revolucionaria y la estatal. Esas secuelas se ponen de manifiesto ante casi cualquier circunstancia. Las reacciones sociales se estructuran y alinean dentro de ciertos parámetros previsibles, particularmente en los grupos humanos y sociales que debieron vivir esa larga época de violencia. En tal medida, los grupos de mayor edad son menos tolerantes a los excesos que los más jóvenes, tal vez estos movilizados por motivaciones diferentes. En todo caso, se puede observar que, algunos dirán por coincidencia, estos eventos ocurren en países en los cuales el crecimiento económico ha sido constante y significativo, como en Chile y Colombia, por un prolongado periodo, y algo menos, pero de todas maneras con grandes progresos en Perú y en Ecuador. Entre otras coincidencias, los 4 países mantienen una estructura política y electoral, aunque frágil, creíble. Sus gobiernos son fruto de expresiones populares en las urnas, con sistemas electorales tal vez imperfectos, pero en general respetables. Es decir, asistimos a un asalto concertado contra el modelo político de la democracia liberal y de sus instituciones. Siempre es importante contrastar lo que en estas democracias, aún imperfectas, se puede exigir a través de la protesta y del reclamo en la calle, o los límites que se le establecen al poder en su actuación para controlar el orden, o la exigibilidad de responsabilidad al Estado por eventuales excesos. Contrastemos esto con otras realidades. Sin ir muy lejos, en la vecina Venezuela, a lo largo de todo el dictatorial gobierno de Maduro ahora y de Chávez antes, cuando la protesta social ha tratado de expresarse en las calles,
la represión ha alcanzado unos niveles de salvajismo y brutalidad escandalosos bajo cualquier criterio. Raro ha sido enterrarnos de matanzas indiscriminadas en jornadas donde los muertos se contaban por centenas, o de los reportes de la señora Bachelet sobre las torturas sistemáticas a los presos políticos y a los comunes, a los escuadrones de la muerte encargados de la ejecución extrajudicial de más de 25,000 personas tan solo durante el madurismo. Las 25 muertes en las azonadas en Cali y Bogotá son un terrible baldón para una democracia. Para la dictadura, los 25,000 muertos de Caracas son una condecoración. Esa es la diferencia esencial que nunca se debe perder de vista entre una y otra alternativa. El sistema democrático es el único camino, como lo ha demostrado a través de la historia, para el desarrollo de sociedades viables en el tiempo, exitosas en sus economías y, por tanto, capaces de garantizar calidad de vida y respeto a los valores y principios básicos de derechos humanos, libertades y controles efectivos al poder del Estado omnímodo. No sea que, a nombre de una etérea justicia e igualdad, se abran las puertas del infierno que buena parte del mundo vive hoy. Hablemos de represión, pero pongamos las cosas en su lugar. Hagamos memoria de hace unos días en Myanmar, donde el ejército que ha ejercido el poder autodefiniéndose como socialista durante 60 años, salvo la breve primavera democrática de 5 años que vivió el país. Hagamos memoria, decía, de los miles de muertos por la represión indiscriminada, o de la socialista siria del dictador Assad y de su 500,000 de muertos para mantenerlo en el poder. De esas cosas debemos acordarnos cuando ponemos en entredicho el sistema democrático, cuando pretendemos derribar injusticias o abusos con abusos e injusticias. Que no se pretenda justificar a delincuentes y criminales sobre pretexto de que son revolucionarios. Esos delincuentes son quienes se encargan de desprestigiar y quitar legitimidad a una protesta que puede ser muy válida. La incapacidad de distanciarse de estos y aislarlos en esa su condición delincuencial es el peor servicio que se le puede hacer a una reivindicación legítima. Jugar con fuego deja quemados. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. ¿Viteri sucumbirá ante la guillotina de Nebot? El modelo de gestión municipal de Guayaquil es para el Partido Social Cristiano y para su líder Jaime Nebot un tema capital. Si Cynthia Viteri lo pone en riesgo, no dudarán en sacarla del paso. Y eso aparentemente está ocurriendo con los escándalos sobre presunta corrupción en el municipio que han destapado algunos medios que dicen que familiares de la alcaldesa están aprovechándose para firmar contratos y hacer negocios. La versión que algunos socialcristianos están dando dice que en principio se esperará un tiempo prudencial para que Viteri rectifique y enmiende. Precisamente en esa línea se inscribe la intervención de Viteri hoy en la noche a través de un Facebook Live. Ahí la alcaldesa, con un auténtico acto de contrición, admitió haber cometido errores. Además aseguró que suspenderá algunos contratos que su administración llevaba adelante y que declarará de ciertas licitaciones que estaban en marcha. Al afirmar que suspenderá contratos y declarará de ciertas licitaciones, Viteri admitió de alguna forma que hubo irregularidades en esos procesos, lo que implica un problema legal que tendrá que ver cómo supera. La alcaldesa, en un evidente intento de justificarse, dio a entender que por una grave enfermedad de su hija desatendió la gestión al frente del municipio, pero que ahora enfocará más en su trabajo. También anunció que cambiará su estrategia de comunicación y dijo que tendrá un vocero. Serán mis obras y mis actitudes las que hablen por mí, dijo como haciendo una promesa. Sin embargo, también se sabe que en los cálculos y análisis que hacen en el Estado
Estado Mayor y el PSC, no se descarta retirarle la confianza para que tenga que interrumpir su mandato y que se suceda con el vicealcalde Josué Sánchez, persona de extrema confianza de Nebot. Para tomar esa decisión se está considerando si el impacto de los escándalos ya ha afectado demasiado a la administración municipal, al modelo, claro. Esto sumado al hecho de que la Fiscalía le inició una investigación que hace temas de escándalos, se mantenga en la conversación y concabe en el modelo del socialcristianismo que forjó durante 27 años y le entregó a Viteri. En otras palabras, el daño ya está hecho y hay que actuar. Para una fuente cercana al socialcristianismo en Guayaquil, no sería nada extraño que con Cintia Viteri se repita lo ocurrido en 2008 con el entonces prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. El PSC le retiró la confianza cuando le destaparon casos de presunta corrupción en la prefectura. En una entrevista con RTS, Nebot dijo entonces que no ponía las manos al fuego por nadie y afirmó que si se tiene que haber preso del partido que sea, del cargo que sea. Cuando se le preguntó si la gestión de Morales perjudicaba a su partido, contestó: ¿se daña la imagen de la empresa o del gerente que cometió una violación? En el caso de Morales, que falleció poco después víctima de un ataque cardíaco, también el bloque social cristiano y la asamblea le quitó el respaldo. ¿Ocurrirá lo mismo con Viteri? Si Nebot considera que está poniendo en riesgo su patrimonio político, no dudará en hacerlo, dijo a 4P una fuente cercana al Comando Social Cristiano. Según el impulso fiscal emitido por la fiscal del Guayas, Viteri y 3 de sus funcionarios deberán ser investigados por el presunto delito de peculado en 3 casos. Por la contratación por $389.350 del proyecto Letras Vivas para pintar 50 paredes en la vía pública con frases de escritores y artistas guayaquileños. El proyecto provocó polémica, pues en plena pandemia se estaba pagando entre $1.247 y $18.579 por cada pared. Luego de que este caso se hizo público, Viteri dijo que se iba a mejorar el enfoque del proyecto y la directora artística del municipio, María José Félix, renunció al cargo. Otro proyecto incluido en el impulso fiscal es el de los óleos del Bicentenario, que costó $445.000. Se trataba de pintar 6 cuadros a propósito de la pandemia para exhibirlos en el Auditorio Plaza Cultural Villamil del Pensamiento Libertario. Asimismo, la Fiscalía investigará 12 contratos de servicios de limpieza y trapeado en áreas regeneradas suscritos por la Fundación Municipal Siglo XX. La polémica por estos contratos está en que se pagó $19,7 millones cuando la administración de Nebot se pagó por el mismo trabajo $8,3 millones. Las denuncias sobre irregularidades en la administración de Viteri no han parado. Ayer en la noche, Rafael Cuesta sacó un informe sobre la administradora municipal de fondos y de fideicomisos. Según Cuesta, el ex legislador social cristiano, pero retirado de la política activa, la mala administración de Viteri y actos irregulares que han afectado al patrimonio de esta financiera está por acabar con esta iniciativa financiera para que gente de escasos recursos está afectado del sueño de Nebot, dijo Cuesta. El deterioro de la confianza del Partido Social Cristiano con Viteri comenzó con la decisión de la alcaldesa de cambiar los mandos institucionales dejados por Nebot. En algunos casos no los sacó, sino que los mantuvo, pero sin tener funciones. Cuando empezaron a sonar los escándalos, Nebot se reunió con ella y le llamó la atención. Uno de los temas que más molestó a Nebot fue la contratación de los servicios de una empresa de comunicación de Juan Carlos Vázquez por cerca de $500,000. Vázquez fue el pilar del estado de propaganda del gobierno de Rafael Correa con los servicios que daba de sus troll centers. Viteri incluso lo contrató como sucesor con sueldo. Aparte, Vázquez estaba en el despacho de la alcaldesa todos los días, dijo a 4P. Una empresa y una persona allegada. Luego de que se prendieron las alarmas en los cuarteles de Nebot, Viteri dio por terminado el contrato con Vázquez y, según dijo, lo sacó del municipio. Viteri se ha defendido en redes sociales y sostiene que las investigaciones de la Fiscalía se deben a su pedido. Le han sido muy útiles los audios y videos que circulan en redes y que perversamente hablan sobre la vida personal, alegando que se trata de un acoso machista.
Esto le ha valido el apodo de los círculos feministas en redes, que reducen los escándalos a un asunto de género. Es más, Rafael Correa, que alguna vez dijo que Viteri solo servía para maquillarse, le envió un guiño por Twitter solidarizándose ante los ataques por su vida personal y ella le agradeció. A Viteri le esperan días difíciles. 4P supo que funcionarios que han salido del municipio y que eran parte de la administración de Nebot seguirán filtrando información. Lo más complicado será, sin duda, convencer a Nebot de que es capaz de sostener el modelo exitoso. Hoy hizo un intento en su declaración, pero puede que sea demasiado tarde. Litardo se va sin dejar huella. La rendición de cuentas en una obligación establecida por la ley para todas las autoridades del Estado es una de las últimas instituciones de la concepción correísta de la participación ciudadana. Durante el diseño del Gran Derroche les había por decenas. Era ocasiones propicias para alquilar grandes salones en los mejores hoteles de la capital, donde organizar apostólicos cócteles, juergas masivas, regadas con vino y whisky y enderezadas con bocadillos finos servidos por mozos de pajarilla. Comida y bebida que habían llevaderos y justiciados con discursos en los que el funcionario de turno se ponía por las nubes para sus subalternos que desfilaban chupándole las medias. En estos tiempos, las vacas flacas de esta traición solo quedan los discursos. Uno particularmente lleno de alardes fue el que ofreció César Litardo con ocasión de su rendición de cuentas como presidente del organismo más desprestigiado de la democracia, la Asamblea Nacional. Fue en el salón del Pleno, que llevaba sin usarse desde el primer confinamiento, con invitados de excepción, el ministro de Gobierno y el de Defensa, la comandante general de Policía, el procurador general del Estado, el defensor del pueblo y un gran número de funcionarios vía Zoom, pero con la modalidad de cámara desconectada, que deja en negro la pantalla y garantiza la conexión, pero no la presencia. Tratándose del último informe de labores del más político de los organismos del Estado, es sorprendente la capacidad de César Litardo para evitar hasta la más elemental de las reflexiones políticas en su discurso. No hubo mucha diferencia entre su informe y el de un administrador de correos. 20 leyes aprobadas, 105 sesiones en el Pleno, 1007 sesiones de comisiones ocasionales y permanentes, 3 sesiones solemnes, 8 instrumentos internacionales, 2 proyectos urgentes, más aún 24.319 beneficiados con la socialización de leyes, 3.104 participantes en modelos de simulación parlamentaria en colegios y universidades, 9.048 visitantes en recorridos guiados por la sede del Legislativo, 12.167 invitados al proyecto Ruta Legislativa en territorio con los recorridos del bus legislativo y su tecnología de punta para fomentar interacción con la sociedad civil. En fin, una maravilla. De las razones por las cuales la Asamblea goza de un nivel de aprobación popular bajo rasante, apenas el 2% de la población le concede algún crédito. Litardo no hizo siquiera una mención, menos aún un intento de explicación. Fue apenas en agosto del año pasado, es decir, dentro del periodo comprendido en la presente rendición de cuentas, cuando él mismo se encargó de revelar a un país atónito e impactante con estadísticas de honestidad de sus legisladores. 60 de 137, dijo, tenían alguna cuenta pendiente con la justicia, sobornos, cobros indebidos, mal usos de bienes públicos. Hoy, sin embargo, en su rendición de cuentas se jacta de haber obtenido la certificación internacional ISO 37001 para una cultura de transparencia y ética, lo que garantiza, según él, el compromiso de la Asamblea en la lucha contra la corrupción. Así, la rendición de cuentas de Litardo, administrativa y espesa, concibe a la Asamblea Nacional como un organismo burocrático encargado de parir artículos sobre la acuicultura y pesca, uso de las fundas plásticas o cultivo de la palma aceitera, de los que se siente muy orgulloso, pero es incapaz de relacionar esas leyes que probablemente sí son importantes con un proyecto de país, o de trazar desde una perspectiva política una ruta a que la próxima legislatura se sienta obligada a considerar, aunque para rechazarla.
Las tareas pendientes para el futuro inmediato, las reformas a la Constitución que se discutieron durante todo su periodo, pero de las que no dijo ni media palabra, los cambios al sistema electoral que el país pide a gritos, nada de eso preocupa al presidente de la Asamblea Nacional. Quizás su 2% de aceptación es un exceso. El año de la digitalización, quizá los rigores de los confinamientos beneficiaron a César Ritardo, pues lo obligaron a tomar medidas administrativas que seguirán aplicándose en el futuro en la Asamblea. Su presidencia deja todo un sistema para la legislación mediante uso de tecnologías y un avanzado proceso de digitalización, de donde documentos que implican un ahorro, dijo, de $3,000 anuales. Solo venciéndote vencerás. Me parece que este lema del Colegio Militar Eloy Alfaro, donde me gradué, es en algo aplicable a lo que acaba de hacer el presidente electo cuando declara que no comparte, pero acata la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en caso de violación, porque es presidente de un Estado laico y respeta la independencia de los otros órganos del poder político. Habiéndose opuesto repetida y formalmente a esta despenalización como dirigente político y como miembro del Opus Dei, debe haber sufrido una tremenda lucha interior para vencerse a sí mismo y aceptar este pronunciamiento. Esta actitud le da un nuevo carácter, no extremista, y le abre las puertas a la posibilidad de diálogo, entendimientos con fuerzas sociales de izquierda en el interior del país y hacia el exterior, con los países de Sudamérica, donde soplan vientos huracanes de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Lo ocurrido en los 2 últimos años en Ecuador y Chile y ahora en Colombia es tremendamente grave. En Colombia, el presidente Duque acaba de retirar su proyecto de reforma tributaria ante las violentas reacciones populares, como lo hizo Moreno cuando tuvo que retirar su proyecto de eliminar el subsidio de los combustibles. Hace un año, por la sola elevación del precio del pasaje del metro, una convulsión terrible sacudió a Chile, que solo se apaciguó temporalmente, luego de acordar la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una constitución que sustituya a la de Pinochet. Resumiendo, parece muy probable que Lula triunfe sobre Bolsonaro en Brasil, que Petro derrote a Duque, que Castillo gane en un mes la segunda vuelta en Perú. Difícil que la derecha se recupere actualmente en Chile, para no quedar aislado inclusive en la Alianza del Pacífico, donde hay en México un gobierno de izquierda con el que no hemos podido celebrar un tratado de libre comercio imprescindible para ingresar a la alianza. Ecuador necesita mantener una posición centrista, alejada de los extremos. Separadamente hay que rechazar la ruptura constitucional de Bukele en El Salvador, tan parecida a la de Maduro. Desconocemos las alianzas que se estén forjando en la Asamblea. Esperemos que no sean contra natura ni desgasten el capital político del nuevo gobierno. Será muy difícil que sean duraderas y por eso hay que pensar en soluciones de largo plazo. Hay gran acogido para la propuesta de Simón Espinosa de derogar mediante plebiscito la Constitución de Montecristi y que quede en vigencia la de 1998, actualizada, incorporando los derechos reconocidos hasta la fecha. Automáticamente quedaría suprimido el Consejo de Participación, que el pueblo consagre la vigencia del dólar, decida si quiere establecer el sistema bicameral. Está muy bien suprimir los organismos y compañías estatales que han sido nidos de corrupción, como Seguro Sucre, pero hay que establecer responsabilidades de todos los que han manejado desde el inicio del siglo, igual con el IES, ISPOL y otros tantos. Mientras estamos hundidos en la pobreza y la pandemia, el presidente Moreno, a costa del Estado, lleva a sus colaboradores de paseo de fin de curso a Miami. ¡Qué generosidad! Yunda sigue porque no hay quien lo saque. Jorge Yunda parece inamovible de la alcaldía de Quito. Ciertamente está el apoyo recibido del correísmo, las jugadas con el consejo, la campaña descarada de propaganda para distraer, las leyendas que ensaya ahora contratando hasta constitucionalistas. Todo esto hace mientras la justicia sigue sus procesos que son desesperadamente lentos.
Por supuesto, hay caminos más cortos para zanjar y su caso que tiene que ver con la dignidad, el sentido de la vergüenza pública, la responsabilidad, factores que debieron invitarlo a que renuncie, pero que no han funcionado porque Yunda carece de estos atributos. En realidad, Yunda está ahí por carencia de sentido político en el Consejo Municipal. Los correístas lo arropan mientras los otros candidatos, Luz Helena Coloma, Bernardo Abad, Bernardo del Pozo, Fernando Morales, lucen paralizados porque las matemáticas no alcanzan para dar la vuelta a la situación. Todos se limitan a comprobar ya sea que los votos del alcalde y los correístas hacen mayoría, ya sea que correístas y yundistas dejan sin quórum las sesiones, en definitiva que están en minoría. Y sin remedio no dirán, porque eso no suele reconocerse, que ellos carecen de recursos políticos para crear masa crítica y conducir la opinión contra un alcalde que es una de las peores vergüenzas que ha tenido Quito en su historia municipal. Increpado, mentiroso, indecente, ineficiente, marrullero, cínico, manipulador, timador, corrupto. Ni han llamado ni recurrido a los quiteños para que se movilicen mientras la capital está paralizada. Quito no sabe cuál es su rumbo, no sabe qué quiere ser. Yunda nunca tuvo un plan, una idea, un sueño para la capital. La administración es un ente vegetativo. El principal proyecto, el metro, en el cual no ha hecho nada, es un albur del aporte atroz, la certeza de que quiere convertirlo en un botín político. Los concejales no hacen política en el momento que más falta hace una ciudad que ve como alcalde con un grillete, abrumado por pruebas suministradas por su propio hijo, paga con dinero público mercadeos y otros recién llegados para volver complejo lo que hace demasiado simple. No merece estar en la alcaldía y usa el cargo para defenderse. En momentos como estos es cuando salta a la vista la visión chata de políticos que como hongos tras la lluvia solo aparecen en épocas de elecciones. Y eso no solo es y no solo lo señala como la falta de profesionalismo, también la ausencia de la visión estratégica. Si se observa la elección de 2019, llegó en segundo puesto con 18,42% Luisa Maldonado. Ella es una correísta implacable, nada interesada en cortar la rama indeleble que sostiene a Yunda y que los concejales de su corriente política apuntalaban con particular esmero. Pero luego, en tercero y cuarto puesto llegaron Paco Moncayo y César Montúfar, 17,78% y 16,93%. Hoy han desaparecido del tablero. Moncayo quedó particularmente golpeado por una política que consideró chimbadora de parte de Montúfar, y Montúfar es víctima de su propio desafuero electoral, porque es claro que compite en cuanta campaña se presente y lo hace sin medir posibilidades ni permanencia. Con casi un 17% de votos y en consideración de que posiblemente Paco Moncayo no esté en la campaña de 2023, él era por derecho propio el llamado a mantener una presencia política de oposición que le permitiera considerar con relativo optimismo su elección. Pues no. Se lanzó a cuerpo perdido en una elección presidencial de la que sale con un patético 0,12% de votos y en el puesto 12 entre 16 candidatos. Eso es un cuopo político. El resultado está ahí. Montúfar está totalmente callado y se entiende, ausente del drama que vive la ciudad que pretendió gobernar y que se lo puso sin remedio al general Moncayo. Entre los dos sumaron casi 35% de votos, 13% más de los votos que los obtenidos por Jorge Yunda. Montúfar es un claro ejemplo de la carencia de estrategia y enfoque de los políticos en el país. Eso explica por qué Yunda, a pesar de las cacerolas que arrastra, sigue campante hasta que la justicia así concluyera ese proceso, lo separe del cargo. Yunda no tendrá vergüenza, no sabrá lo que es sentido de honor, responsabilidad, recato, delicadeza con lo público. No entenderá lo que es la dignidad hasta que no se sienta tras las rejas y con los pasos de animal grande. Si eso solo lo siente un político cuando sus competidores movilizan la ciudadanía o cuando la ciudadanía se autoconvoca. En este momento no hay políticos en Quito y los quiteños están haciéndole el quite al virus. Además, Santiago Guarderas, el vicealcalde que lo debe reemplazar, no inspira. Él ayudó a sentar a Yunda, donde Yunda luce hoy atornillado.
Una sola bala. Los países latinoamericanos, incluidos el Ecuador y, por qué no decir, la gran mayoría de países del mundo, requieren una reforma fiscal. Biden habló de ello en su primer discurso. Las necesidades de una población cada vez más mayor, la brecha de inequidad que se debe resolver, los problemas del ambiente y tantas otras cosas que nos apremian demandan recursos. Pero no es una bala que no se puede disparar más de una sola vez cuando es una reforma profunda. Colombia ha hecho 8 grandes reformas y la factura le está pasando al presidente Duque. Adicionalmente, plantea cobrar IVA a los artículos de primera necesidad. El IVA es por naturaleza regresivo y una de las formas de alivio es hacer que los artículos de primera necesidad no lo paguen. En el Ecuador el IVA es de al menos regresivos del continente. No solamente eso, con una tasa del 12%, muy por debajo de la tasa promedio del continente, recauda más o menos el mismo porcentaje del PIB. Es decir, hay una incuestionable eficiencia en la administración de este impuesto. Por ello debemos comenzar a hacer lo mismo con el impuesto a la renta, donde hay muchos, pero muchos más agujeros. Sin incrementar el porcentaje, eliminar aquellos arbitrarios que permiten que muchos no paguen. Esto es algo que puede hacer que se acojan importantes cantidades de dinero. El presidente Guillermo Lasso tendrá una bala, solo una. Ojalá que la reforma sea lo suficientemente meditada y que esté acompañada de una evidencia de reducción de grasa y de reducción del tamaño del Estado, causa primigenia de la angustiante situación fiscal. Si además de esto durante los primeros meses se aceleran opiniones en petróleo y en minerías que puedan darle al país un corto tiempo de recursos adicionales para avanzar, entonces la combinación de buena gestión y sensata reforma producirán el efecto final que está persiguiendo el presidente electo. Una reforma que busque crecimiento, que busque no resolver el problema fiscal, sino que busque resolver el problema del Ecuador, de la sociedad entera. El Ecuador es un país que vive de muchos mitos. Así, por ejemplo, se dijo siempre que la subida de los combustibles producía una estampida de precios. Los combustibles vienen subiendo por meses. ¿Dónde está la estampida de los precios? Hemos tenido deflación en algunos meses y con base a este ridículo argumento se mantuvo por tantas décadas este verdadero dogal sobre la economía y la sociedad. Otro es que los ricos no pagan nada y hay que cobrarles. No hay duda que en un sistema arbitrario tiene que ser progresivo, pero inocular siempre el odio al que más tiene jamás ha sido positivo en ninguna sociedad. La reforma es necesaria, debe ser muy meditada, muy serena, pero jamás puede ser vista como una forma aislada, sin considerar todos los aspectos del equilibrio general en la economía, de la estabilidad política y del objetivo de la equidad de lo social. La tarea recién empieza, no tiene que ser un día, pero tampoco calendas griegas. En esta una sola bala habrá que dispararla bien. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación. Puede seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.